Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Palabra de Dios para usted. La palabra de Dios del día de hoy es: debo depender de Dios en todo momento. Debo depender de Dios en todo momento. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Bien, Dios me lo bendiga en el día de hoy a usted y a toda su familia. Y damos gracias a Dios por un día más de vida que nos da. Y más que todo un privilegio para escuchar su palabra. Y el mensaje es que debo depender de Dios en todo momento. Sí, en todo momento tenemos que depender de Dios. En todo momento de nuestra vida cristiana. Porque la vida sin Cristo, como dice, si la vida sin Cristo quiere decir que no depende de Dios. Pero una vida cristiana, una alma cristiana, es alguien que le pertenece a Cristo y vive para Cristo y vive con Cristo. Vive para Cristo y vive con Cristo para poder decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia, sí, porque es para vida eterna también. Y también vive eternamente para Cristo. O sea que la persona quien depende de Dios y vive para Cristo es directamente vivir eternamente para Cristo. Y porque la vida sin Cristo es vacía, porque ellos no quieren depender de Cristo, ignoran voluntariamente a Dios, menosprecian a Dios, o prácticamente o hacen a un Dios a su manera, a su conveniencia, a los que creen en su forma, pero no a la manera como Dios lo ha decretado en su perfecta voluntad. Entonces nosotros tenemos que depender de Dios, quienes amamos, quienes creemos, quienes le seguimos, quienes le honramos, quienes le tememos a Dios. Tenemos que depender de Dios en todo momento. Y eso se llama obediencia, se llama fe. Y eso le agrada totalmente a Dios, porque Cristo también le agradó en todo al Padre. Y nosotros tenemos que ser como nuestro Señor, porque Él es su Señor, Él es su Rey, Él es la razón de su vida para vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque otra realidad es que usted ya no es de este mundo. Usted no le pertenece a este mundo. Como Jesús le dijo a Pilato: yo no soy de este mundo y mi reino no es de este mundo. Como le dijo al Padre: Padre, yo quiero que ellos estén conmigo así como tú y yo somos uno. Así que no te turbe vuestro corazón ni tenga miedo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos que depender de Dios, sí, a cada instante de nuestra vida y en todo momento. Porque si es en peligro, decimos: guárdanos y líbranos de todo mal. Si es de alguna peste, guárdanos y líbranos de todo mal y de toda enfermedad y de toda peste. Inclusive cuando pasamos por momentos críticos de ansiedad, de preocupación, ¿qué dice nuestro Dios? Venid a mí, venid a mí. Lo primero que nos dice Dios: a usted y a usted, sí, a usted y a mí también. No sé, venid a mí, todos los que están cansados y trabajados y cargados, estresados, preocupados, angustiados, desesperados. El Señor dice: venid a mí y yo haré descanso en vuestra alma.
¿Y qué otras cosas más dice nuestro Dios? Aparte dice, venid a mí, considérame, ponme el primer lugar para que de aquí comenzamos a hacer las cosas a mi orden, a mi manera. Entonces, si una persona ha estado desordenada en sus pasos, en su caminar, primero tiene que comenzar viniendo a Dios para que Él ponga el primer lugar y comience a ordenar todas las cosas. Y el Señor en su momento, en su tiempo, en su gracia, en su amor, en su perdón, va reformando la vida de cada cual, siempre y cuando esa persona se rinda de corazón al Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado. Ahora, yo le quiero decir, hay una diferencia entre confiar en Dios, en depender de Dios, y otra cosa que hacen poner a prueba a Dios. ¿Cómo cuál? Dice así, vamos a poner un ejemplo. Voy a depender solo de Dios para sanarme. Y en esta forma hacen esta forma así. Una persona puede estar enferma de la garganta. Tiene infección, tiene dolor, tiene fiebre, pero no quiere ir donde el médico. Y dice así, voy a depender solo de Dios para sanarme. O también hay otro ejemplo. O una persona que conduce su carro, su vehículo. O una persona que conduce su vehículo. Pero cierra los ojos y suelta el volante. Y suelta el volante. Y dice así, voy a depender solo de Dios para que me lleve a casa. Son maneras absurdas de confiar en Dios. Y eso no es fe. Y eso no es depender de Dios. Eso es como tentando a Dios, probando a Dios. Y muchas veces actuamos de esa manera pensando que estamos confiando en Dios y pensando que estamos agradando a Dios. Y esa no es la forma de agradar y de obedecer, de confiar o depender de Dios. Dios también ha hecho la medicina, Dios también ha puesto los médicos. Y eso sería una irresponsabilidad, más no una dependencia de Dios. Porque nosotros podemos seguir confiando o dependiendo de Dios, aún visitando al médico, sabiendo que toda la sanidad viene en última instancia. Eso quiere decir que Dios también hizo los médicos, pues creó la ciencia, creó también la medicina. Y tenemos que obedecer de acuerdo a Dios. Ahora, si la perfecta voluntad de Dios y la oración de fe sanará al enfermo, ya usted está acudiendo a Dios en una manera celestial. Y Él, en su perfecta voluntad, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y el que anda por fe agrada a Dios. Y el que no anda por fe, en primer lugar, no es hijo de Dios y desagrada a Dios. Entonces tenemos que acudir a su palabra. Y una de las formas para depender de Dios es orando, suplicando, rogando y dando acción de gracia. Y Dios lo hará.
Y Dios lo hará, porque todas sus promesas son fieles y todo lo que Él dice lo cumple y lo promete. Pero siempre y cuando usted le crea a Él y confía en Él y tiene fe en Dios. Y a usted, mi hermana, a usted, mi hermana, y a usted, mi hermano, y a usted es salvo y sano. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Dice así nuestro Dios. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. En toda oración y ruego. En toda oración y ruego. Con acción de gracia. Con acción de gracia. Acción de gracia. Y que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y guardará nuestros corazones y también nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Escudriñemos. Por nada estéis afanosos. Usted tiene un Dios, ¿no, verdad? Usted tiene un Padre. Usted tiene un Señor. Es Jesucristo. Es su Salvador, por supuesto. Tiene el Espíritu Santo que mora en usted. Esto quiere decir que Dios está con usted. Desde ahí no debe andar afanoso, afanosa, preocupado, preocupada, angustiado, angustiada, desesperado, desesperada, derribado, derribada. No. Usted tiene un Dios todopoderoso que está con usted, permanentemente con usted. Y está permanentemente con usted porque usted depende de Él con usted todos los días. A cada instante de su vida, de día y de noche, inclusive hasta cuando usted descansa. ¿Y qué dice el Señor? Y este es un decreto, este no es un consejo. No estés afanoso, no estés afanosa. Desde ahí tiene que comenzar a obedecer y a creerle. El Señor me dice que no me ponga afanoso, no tengo por qué ponerme afanoso. Si el Señor me dice no tengo por qué estar afanosa, no debo estar afanosa. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Por nada esté afanoso. Por nada. Es que usted no sabe mi problema. Dios sí lo sabe, yo no lo sé. Usted no sabe mi angustia, mi preocupación. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Usted tiene que comenzarle a creer porque no andamos por vista, sino por fe. ¿Y qué dice? Que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. ¿Y cómo es la petición delante de Él? Arrodíllese, humíllese, ore. ¿Y qué dice? En toda oración y ruego, suplique. Porque nuestro Dios es clemente, es misericordioso, es compasivo, no es indolente. Y ya le voy a decir por qué. Es bondadoso. Si Él está diciendo, por nada esté afanoso, es porque lo va a escuchar, pues. Es porque la va a escuchar, pues. Si ya entró en un punto de obediencia, Él lo va a escuchar. Va a estar atento
sus oídos, porque usted es justo, porque usted es justa delante de Él. En toda oración con y ruego, como Ana. Ana lloraba y suplicaba y quería tener un hijo. Y Dios creo que le dio hasta 3, 4 hijos. Pero el primer hijo se lo dio a Dios en gratitud, porque sufría mucho. Y en ese tiempo ser una mujer estéril es un sufrimiento. Y eso Dios le demostró que para Él nada es imposible, que todo es posible con Dios. Así que para Él nada es imposible, pero si usted le cree, pero si usted confía, si usted ora, si usted suplica, usted implora, usted ruega. ¿Por qué? ¿Y por qué es así? Porque Él es rey, Él es Dios, Él es soberano, pues. Entonces, ¿qué más dice? Y la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento, guardará nuestro corazón y también nuestro pensamiento. Y la paz de Dios que pasa sobre todo entendimiento, eso quiere decir que Dios le confirma a usted que cuando usted está orando, viene una paz sobre todo entendimiento. Dios se va a manifestar. Ya escuchó su ruego, ya escuchó su oración, se va a manifestar en su vida. Y sobre todo entendimiento, su pensamiento y su corazón es para no dar lugar a la duda. Porque Él detesta la incredulidad, Él detesta la duda. A Él le gusta que le crean. Y todo aquel que hace papel incrédulo o incrédula ya es pecado. Y Dios no se manifiesta cuando hay pecado. Entonces tenemos que acudir en todo momento, en toda circunstancia. Y presentar delante de Dios. Presentarla delante de Dios. Entonces, si hacemos esos pasos, pero usted ha sido justa con Él o ha sido justo con Él, Dios va a escuchar, porque Dios escucha a los justos. Pero al que lo ignora, al que nunca le importa a Dios, Dios no lo va a escuchar. Salvo que venga ya con un corazón contristo y humillado y venga a decir, perdóname, la verdad que te he fallado delante de ti. Toda mi vida, hoy rindo mi vida para ti. Te rindo y entrego mi vida al Señor Jesucristo. Bueno, ahí ya las cosas cambian. Pero de ahí que muchos vengan por interés o porque nunca le dieron la hora al Señor, bien difícil. Bien difícil. ¿Por qué? Porque Dios no escucha a los pecadores. Dios se manifiesta a quienes permanecen con Él. Dios se manifiesta a quienes le aman a Él. Dios se manifiesta a quienes le adoran a Él. Dios se manifiesta a quienes verdaderamente hacen lo que le agrada a Él. Y lo que le agrada a Él es la obediencia. Y la obediencia para no cometer ningún pecado. ¿Qué más dice nuestro Dios? En 1 Corintios 4:6 dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. A no pensar más de lo que está escrito. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos sujetemos a lo que Dios manda y no hagamos cosas que Dios no ha mandado. Y pensamos que estamos haciendo mejor que Dios o vamos a resolver las cosas mejor que Dios. O pensamos que nosotros debe ser así. Y ahí está la falla más grande, porque eso no es depender de Dios. Eso es hacer como yo quiero, o pensando hacer mejor que Dios o más rápido las cosas que Dios.
Por eso en Corintios 14:20 dice el Señor que no seamos niños en nuestro modo de pensar. Un niño se le permite porque piensa como niño y actúa como niño. Pero ya si somos grandecitos, que ya tenemos uso de raciocinio, Dios nos ha mandado ser prudentes, ser sabios. Dios nos manda que no seamos niños en el modo de pensar, en el modo de pensar, en el modo de caminar, en el modo de actuar, sino que seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar en el Señor. En el Señor, o sea, no en uno. Ahora otra cosa también dice en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamiento de paz, pensamiento de bien para ti y no de mal. ¿Qué dice? Para darte el fin que esperáis. ¿Eso qué significa? Lo mejor de mí para ti. ¿Qué más significa? Para restaurar tu vida, para bendecir tu vida. Lo mejor de mí para ti. Eso significa para darte el fin que esperáis. Yo soy el que tomo la causa. Conmigo, las cosas son reales y seguras. Conmigo, las cosas, las promesas que yo tengo para ti se cumplen en tu vida. Yo me manifiesto en tu entrada y en tu salida. Eso es para darte el fin que esperáis. Pero siempre y cuando tú dependas de mí. Siempre y cuando tú dependas de mí. Entonces me invocarás y vendré a ti, dice el Señor. Todo aquel que invocare será salvo. ¿Qué más dice el Señor? Entonces me invocarás y vendré a ti. Pronto, eso significa pronto. Mi ayuda es pronto sobre ti para auxiliarte, para salvarte, para perdonarte. Si tú has caído, yo te levanto. Nadie te puede condenar. Nadie te puede juzgar. Porque yo he mandado, no condenéis para que nadie te condene. No juzgue para que no seas juzgado. Ni yo te condeno. Yo soy el que te levanto porque soy grande en misericordia. Soy grande en bondad. Soy grande en mi gracia. Y Dios hace eso con nosotros. Entonces tenemos que depender de Dios y ser consecuente con Dios, agradecido con Dios, totalmente. ¿Y qué dice? Y me buscaré y me hallaréis. Si usted lo busca, va a hallarlo, pero si usted no lo busca, nunca lo va a hallar. Está la lógica de Dios. Si usted lo busca, lo va a hallar, pero si no lo busca, no lo va a hallar. ¿Por qué? Lo va a hallar y siempre lo va a hallar porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice Jehová nuestro Dios. Eso está en Jeremías. Entonces, como hace poco le dije que la oración es fundamental en su vida cristiana para depender de Dios. Eso significa que usted ya está haciendo un reconocimiento del poder de Dios, que está confiando en su palabra, en su promesa, y que son dadas para usted.
Ahora, ¿qué más dice nuestro Dios? ¿Qué más dice nuestro Dios? Amado, no te sorprende el fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, como si alguna cosa extraña, no. Ya tenemos que estar preparados para situaciones difíciles, porque siempre vamos a ser aborrecidos, siempre vamos a ser calumniados, siempre vamos a ser aborrecidos si lo aborrecieron al Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice el Señor? Antes gocémonos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, somos aprobados delante de Dios. ¿Por qué? Porque glorioso el Espíritu Santo de Dios reposa en usted. Reposa en usted. Cuando usted se siente aborrecido, cuando usted se siente acechado por el mal, cuando usted se siente, dése cuenta, no mire la prueba que está pasando, mire más allá de la prueba. Eso quiere decir que Dios está con usted. Si nadie lo aborrece, nadie lo persigue, nadie le dice maldad, eso es preocupante, porque el diablo aborrece a los cristianos y el mundo aborrece a los cristianos como usted. Pero si usted ve que no lo aborrecen, no lo critican, no lo condenan, no lo juzgan, no lo calumnian, ay, eso es preocupante. Porque el diablo aborrece y usa todos los males para hacerlo caer y hacerlo fallar ante Dios. Y también usa a las personas, porque las personas sin Cristo aborrecen y le apesta a Dios. La envidia es grande, el egoísmo es grande, la maldad es grande. Entonces, ahí dése cuenta, como dice el Señor, gozado por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. ¿No es que a Cristo también lo aborrecieron? Lo golpearon, lo escupieron, le jalaron la barba, le dieron puñetazo. Y eso es lo que le estoy nombrando lo del principio. ¿Y qué dice? Para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Y el mundo dirá, oye, que son masoquistas. No somos masoquistas. Lo que pasa es que el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza y somos bienaventurados delante de Dios. ¿Qué más dice? Porque si somos vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu Santo de Dios reposa en usted. Ciertamente dice, en verdad, de parte de ellos, Él es blasfemado. Así que, si alguno padece como cristiano, y si alguna padece como cristiana, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque mejor es que usted padezca haciendo el bien, si la voluntad de Dios lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por causa de la justicia, o sea, está haciendo cosas justas, bienaventurado soy.
Por lo tanto, dice el Señor, no nos amedrentemos por temor de ellos, ni nos conturbemos. No nos pongamos nerviosos. Hagamos como Cristo, que nos dejó ejemplos de su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, ¿no verdad? Porque Él es Dios, correcto. No somos perfectos, pero imitemos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y tenemos que ser así, obedecer, guste o no nos guste, y da coraje, da rabia, porque todavía estamos aquí, pero no hay que actuar. Gracias a Dios, quienes formamos el cuerpo de Cristo, ahí estamos para consolarnos, para fortalecernos, para decir, no, tranquilo, todo va a salir bien, no, todo, no nos pongamos, hacemos la ayuda mutua. Nos consolamos mutuamente, nos fortalecemos mutuamente y ahí está el Señor. Porque cuando padecía el Señor no amenazaba, sino que lo que hacía el Señor, encomendaba la causa al que juzga justamente. Oremos, supliquemos, oremos, Señor, presentemos. Señor, esto pasa. Y Él es el encargado de hacer justicia. Porque a Él no le gusta que no toque a nadie, ninguno de sus pequeñitos. Porque el que hace daño a alguien de sus pequeñitos, mejor es que se ponga una soga en el cuello, coja una roca y lo tira abajo del mar. Entonces toda la justicia la hace Dios y la hace correctamente. ¿Y qué más dice el Señor? Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya no vivamos ¿a quién? A la justicia. Entonces, Dios es tan maravilloso, es tan bueno. Pues si haciendo lo bueno sufrí, si haciendo lo bueno sufrí. Y lo soportamos y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y si usted me pregunta, ¿y eso dónde queda? Bueno, eso queda en 1 de Pedro, capítulo 2 en adelante, y usted lo puede leer tranquilamente. Y uno de los pasajes más hermosos que me ha impactado a mí para depender de Dios es en el libro de Daniel, capítulo 3. Usted lo puede leer en su casa, pero se lo voy a resumir. Sobre Sadra, Mesá y Abed-Nego. Eran 3 judíos que adoraban y temían a Dios y hacían su perfecta voluntad. Y llegó un momento de hacer la prueba, una prueba bien grande. El rey Nabucodonosor, hizo una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho y mandó colocarla en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Se lo hago resumido. Y luego el rey mandó a convocar a todos los gobernadores de cada región, de cada provincia, a los jefes, para que asistieran a la dedicación de esta estatua que él había mandado fabricar. Pero él había ordenado que cuando se adore esa estatua,
que se postre de rodillas a esa estatua. Y él lo he declarado como Dios. Pero resulta que estas tres personas, Sidra, Misá y Abednego, no se arrodillaron. Y no faltó alguien que le dijo al rey, mira, estos tres no se han arrodillado ante ti. Y entonces Nabucodonosor, terriblemente enfurecido, mandó a traer a Sidra y a Misa a Abednego y lo llevaron ante la presencia del rey. Y Nabucodonosor le preguntó, ¿es cierto, Sidra, Misa y Abednego, que no veneran a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que yo he mandado fabricar? ¿Están dispuestos o no están dispuestos? En cuanto oigan el sonido de la mandolina, la trompeta, el árbol y demás instrumentos musicales, a postrarse y adorar la estatua que yo he mandado. A postrarse y adorar a la estatua que yo he mandado. Si no la adoran, será inmediatamente arrojado a un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios, dice, y todavía desafía, y qué Dios podrá librarlo de mi poder? Era tan orgulloso Nabucodonosor. ¿Y qué Dios podrá librarlo de mi poder? Y respondieron ellos, oh rey, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. A Dios, a quien damos culto, puedes librarnos del horno de fuego ardiente y de tu poder. Y de tu poder nos librará. Y aunque no lo hiciera, debes saber, oh rey, que no servimos a tu Dios ni nos postraremos a la estatua de oro que tú has mandado fabricar. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira y visiblemente enfurecido contra ellos, mandó porque se encendiera el horno más. Que se encienda más el horno. Lo ataron y todo. Lo ataron. Lo cogieron, lo amarraron. Y lo tiraron. Los tiraron, los echaron sobre el fuego. Era tan encendido el fuego que las personas quienes los echaron se murieron por el fuego quemado. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ellos confiaron, dependieron en Dios en el peligro. Y cuando Nabucodonosor, sorprendido, fue a ver, no vio a tres, sino a cuatro personas que estaban dentro del fuego de horno. Y cuando lo sacaron, y él decía, no vi cuatro y salen tres, era que Cristo estaba en medio de ellos. Ni un pelo, no olían ni siquiera a quemado, ni su piel, ni su ropa, ni su cabello. Y para que se dé cuenta que tenemos que confiar en Dios, depender de Dios en todo momento, a cada instante de nuestra vida. Así venga lo que venga, avalancha tras avalancha, pruebas tras pruebas, tribulaciones, no consecuencias. Porque si es consecuencia, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. O toda la mujer que sembrare, eso segará. Eso son consecuencias. Pero si son pruebas delante de Dios, tenemos que aprender a depender de Dios en nuestra vida cristiana. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo por último Nabucodonosor? Bendito, ¿qué dijo? Cuando ya se dio cuenta que lo habían sacado y que nada había sucedido, nada le había pasado. Él dijo,
bien claro. Bendito sea el Dios de Sidra, de Mixá y Abednego, que han mandado a su ángel y han salvado a su siervo. Yo ordeno, pues, que todo hombre, que toda mujer de cualquier lengua, pueblo o nación que hable mal del Dios de Sidra, de Mixá y Abednego, sea cortado en pedazos y su casa sea convertida en un basurero, porque no hay otro Dios que pueda salvar como este. Y el rey hizo prosperar a Sidra, a Mixa y a Abednego en la provincia de Babilonia. Cuando uno confía en Dios, depende de Dios, Dios termina bendiciendo a él y a toda su familia. Es grandioso lo que hace Dios con su poder. Y este rey decía, ¿qué Dios puede conmigo y con mi poder? Para Dios no hay nada imposible, así sea cual sea su circunstancia. Usted tiene que depender de Dios. Comencemos aprendiendo, pero no nos vamos a quedar siempre aprendiendo, sino que tenemos que vivir dependiendo de Dios. Y si aún no lo ha hecho, entonces comencemos a aprender a depender de Dios. Y Dios hará. Hay para finalizar en el Salmo 37 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Depende de Él. Y Él hará. Y Él hará. Lo cumple, lo promete, lo realiza, lo cristaliza, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero eso sí dijo bien claro nuestro Señor, no deis lugar a la duda, a la incredulidad. Pedid o se dará. Llamad y recibiréis. Buscad y lo hallaréis. Debemos depender de Dios en todo momento en mi vida cristiana. Sí. Debemos depender de Dios en todo momento. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Dios me lo guarde. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.